Hola amigos, en el podcast de hoy vamos a conversar sobre dos figuras prominentes que realmente tienen un sitio reconocido dentro de la historia del pueblo judío y de hecho tenemos dos libros bíblicos que llevan el nombre de estos personajes. Hago referencia a Esdras y a Nehemías. Es interesante que ambos fueron figuras fundamentales en la reconstrucción de la comunidad judía en la tierra de Judea, en Israel, en el siglo V antes de nuestra era. Algo interesante que mencionar es que aunque los nombres de Esdras y Nehemías casi siempre que cuando escuchamos de ellos están como juntos o se mencionan en conexión, lo cierto es que no tenemos evidencia concluyente que nos muestre que ambos se conocieran en algún momento. El hecho es que sí fueron figuras influyentes en el retorno del pueblo judío en la construcción de la comunidad judía luego del exilio en Babilonia. De acuerdo a la tradición judía, Esdras se considera como el más significativo de ambos. El libro de Esdras, de hecho, comienza con un recuento antes del nacimiento de Esdras. Hablamos del momento en que el rey Ciro emite este edicto que permite a los judíos regresar a la tierra de Israel y reconstruir el templo. Un siglo más tarde de este acontecimiento, aparece Esdras en escena, comisionado por el entonces rey de Persia, para que vaya y se encargue de los asuntos de la comunidad judía en Judea. Y así que el rey le da a Esdras poderes extraordinarios para que vaya a regular el judaísmo y Jerusalén de acuerdo a la ley del Dios de Israel. Así que aquí tenemos a Esdras que no solamente tiene, en este caso se le ve como una figura, por supuesto, con autoridad de parte de Dios, sino que también de parte del rey gobernante. Y hay que recordar que aunque en ese momento el pueblo judío se le permite regresar, eso no significa de que estén totalmente independientes, sino que todavía continúan bajo el dominio de los persas, pero ahora tienen autonomía, como era característica de estos reyes, de tener su propia religión, cultura, etcétera, etcétera. En cuanto a esto, es significativo de que Esdras tiene tal autoridad cuando regresa a Jerusalén que de hecho es capaz de castigar severamente a aquellos que violan las leyes de la Torá, la instrucción de la Torá, la instrucción de las leyes del pueblo judío. Cuando Esdras regresa a Judea, a Jerusalén, probablemente alrededor del año 458 o el año 428 antes de nuestra era, estamos hablando muchísimo tiempo antes del nacimiento de Jesús para que entiendan aquellas personas que no están familiarizadas con la tradición judía, y vamos a tener que cuando Esdras llega, se encuentra con un problema mayor, y es que de hecho es un problema también contemporáneo en la comunidad judía y a través de la historia en diferentes comunidades, es el problema de los matrimonios mixtos. Tenemos cuando Esdras regresa, se percata que un gran número de hombres del pueblo judío, principalmente de la clase alta, ¿no? De la élite, de los pudientes, han tomado una serie de mujeres por esposas que no son judías, que no son del pueblo de Israel. La respuesta de Esdras aquí es drástica y en este caso, sin titubear. Hay que recordar que de acuerdo a la Torá, de acuerdo a la instrucción que Dios dio al pueblo de Israel, está prohibido al judío que tome esposa que no sea del pueblo. A no ser que se convierta, no puede casarse con una mujer que no sea del pueblo de Israel. Y este es el caso en el pasado y en el presente, y este fue el problema que encontró Esdras. Y ya mencioné, con medidas drásticas, de acuerdo a como ordena la ley, Esdras manda a reunir a los líderes de la comunidad judías locales. Inmediatamente manda a que se disuelvan todos estos matrimonios mixtos y que se expulsen a las mujeres y a los hijos que nacieron de estos matrimonios mixtos.
La pregunta entonces aquí es ¿por qué se manda a que se expulse también de entre el pueblo a los hijos de estos que nacieron en estos matrimonios de judíos con mujeres no judías? Es el hecho de que estas mujeres y sus hijos no se consideraban judíos ni se consideraban parte del pueblo. Porque aquí tenemos una evidencia antigua, tanto en aquella época como en el presente, de acuerdo a la ley judía, el hijo de una mujer de una mujer no judía con un hombre judío, los hijos que nacen de ese matrimonio no son judíos, porque de acuerdo a la tradición, de acuerdo a la ley, a la instrucción del pueblo, judío es el hijo que nace de una madre judía o que se convierta al judaísmo. Y como estos hombres habían tomado mujeres que no eran del pueblo judío, los hijos que nacieron no se consideraban como judíos ni se consideraban parte del pueblo. Por ello la decisión de Esdras de expulsar tanto a las mujeres como a los hijos que nacieron. Y cuando pensamos en esto es algo realmente fuerte, porque aún así, aunque no se consideren parte del pueblo, eran hijos de estos judíos. Y pensar que tomaban decisiones tan estrictas, la pregunta es, ¿qué pudo haber hecho Esdras para haber logrado que le escuchasen? Que alguien deje pues, a su mujer, a sus hijos y les saquen del pueblo. Realmente tuvo que él, no se menciona en el texto qué fue lo que hizo, pero cuando analizamos otra vez el libro de Esdras y lo pueden ver a partir del capítulo 9, todos los que estén escuchando este podcast podrán comprobar lo que estoy diciendo, que esta fue la decisión y así se efectuó. Y otra vez es una evidencia antigua que está corroborando la práctica actual que ya menciono, que de acuerdo a las leyes del pueblo judío, desde aquella época hasta el presente, judío es el hijo de madre judía y aquí tenemos una evidencia en el libro de Esdras y que otra vez a no ser también que la persona se convierte en este caso. Sucede entonces que Esdras manda a que se reúnan a las personas en Jerusalén y que se traigan y vengan todos, mujeres, hombres, niños, ancianos, todo el mundo, y él comienza desde el amanecer hasta el mediodía a leer en voz alta los rollos de la Torá, los rollos de la ley, de la instrucción que el Dios al pueblo de Israel. Es interesante que aquí comienza por primera vez la institución, en este caso, de leer o de la lectura de las escrituras en la sinagoga, una tradición que luego pasaría a las iglesias. Y es el hecho de que, para sorpresa de muchos, en la antigüedad esta no era la práctica. En la antigüedad los que enseñaban eran los sacerdotes. Los que tenían los rollos y los documentos eran los sacerdotes, que eran los encargados de estudiar y de enseñar al pueblo. Pero nunca se leía en público las escrituras de tal manera. Por tanto, mucha gente ni siquiera, o a veces ni habían visto los escritos, ni lo habían escuchado con sus propios oídos como tal una lectura de los documentos o de los textos, porque todo era interpretación a través de los sacerdotes y maestros en el templo. Por tanto, con Esdras va a ser por primera vez donde públicamente comienzan a leerse en alta voz los textos de la Torá, y es una práctica que la tenemos hasta este mismo día, cada 2 días a la semana, lunes y jueves, y el sábado en Shabbat se lee en alta voz en la Torá, se lee en la sinagoga, perdón, en alta voz los textos de la Torá. Y por supuesto también en diferentes festividades, etcétera, que se lee en alta voz para beneficio de todos. Pero es una práctica que comienza con Esdras y es algo muy pero muy significativo porque sirve además de instrucción a toda la comunidad. Fue tal el impacto que causó esta lectura que dice el libro que todos los judíos que estaban allí comenzaron a llorar, a quejarse, a lamentarse y juraron, hicieron un juramento de no volver a tomar esposas que no fuesen del pueblo judío, a no, en este caso, crear matrimonios mixtos, a observar el sábado y también en este caso, apoyar la obra de reconstrucción del templo en Jerusalén. Y es algo que también lo encontramos recogido en el libro de Nehemías, de ello vamos a hablar en más detalles. Pero es significativo esto que acabo de aclarar y de comentar, porque fue un impacto realmente grande para la comunidad. La tradición del pueblo de Israel ya menciona, muestra a Esdras como una figura fundamental y de hecho se le ve como la figura que salvó al pueblo judío de la extinción,
porque de hecho tenemos escritos en el Talmud, en el Tratado de Sanedrín 21b, se declara que Esdras, vean la posición tan grande que alcanzó Esdras, se dice y se compara que Esdras era tan digno, o una posición tan elevada como la que se le ve, que era digno de haber recibido la mismísima Torá de Israel en el monte Sinaí, si no fue porque Moisés la recibió con antelación antes del nacimiento de Esdras. Pero estamos viendo qué prominencia alcanzó Esdras, cuánta respeto ha logrado hasta este mismo día. Ya menciono que se le ve como el salvador del pueblo judío en este caso, porque de lo contrario el pueblo judío se hubiese asimilado, según han enseñado los diferentes sabios, se hubiese asimilado entre las diferentes naciones, tomando diferentes dioses y mezclado con los tantos pueblos y hubiese desaparecido hasta este mismo día. Y el hecho de que se le compare con Moisés, Moshe Rabenu, es otra vez la categoría tan grande que tiene Esdras hasta este mismo día. Y realmente el que llevase las escrituras, los escritos a las clases comunes y no solamente a los sacerdotes con la lectura pública también es significativo. Las medidas fuertes que tomó en el caso de los matrimonios mixtos, en el caso de la reconstrucción del templo, y realmente es significativo porque, menciono, realmente propició el acondicionamiento y el encaminamiento de la comunidad judía. Ahora, otro personaje que hay que destacar para esta época es Nehemías. Nehemías em, es una figura que no se la analiza tanto desde el punto de vista de la religión, sino desde un punto de vista político, ¿eh? Pero cuando hablamos de Esdras, inmediatamente lo conectamos, por supuesto, Esdras era un sacerdote, era un escriba, una persona capacitada, y se le conecta inmediatamente con reformas religiosas. Pero en el caso de Nehemías, se le conecta con un líder político, porque de hecho también está encargado de la reconstrucción, en este caso, de las murallas de Jerusalén, del funcionamiento de la ciudad, de armamento, de capacitación. Hay que recordar que Nehemías era otro judío que vivía en Persia y que cuando en un momento la comunidad regresa a Judea, él se entera de los diferentes problemas que están aconteciendo allí y era tanto el dolor que sentía que dice el texto literalmente en el libro de Nehemías, capítulo 1, que se sentó y lloró. Y estuvo realmente por días realmente de duelo y ayuno, orando a Dios, y fue aquello muy triste hasta el punto de que él servía como copero para el rey Artajerjes, y llega un momento en que cuando está sirviendo al rey su vino, el rey se percata del rostro de Nehemías, que está como abatido, triste, y le pregunta, ¿por qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué luces tan mal? ¿No estás enfermo, verdad? ¿O qué sucede contigo? El asunto es que él toma coraje y le explica, y dice, ¿cómo no voy a estar triste si la ciudad de mis ancestros está en ruina, sus puertas son destruidas y han sido destruidas por el fuego? Aquello causa que Artajerjes se compadezca y envía a Nehemías en una misión oficial para que fortifique Jerusalén, y en este caso pues así acontece, no sin encontrar problemas cuando esto ocurre, porque allí se encuentran oposición por parte de los Shomronim son los samaritanos, y se encuentra oposición también por parte de algunos árabes que estaban en aquella zona, y esto lo está registrado en el libro de Nehemías, pero principalmente la oposición que se encuentra es por parte de los samaritanos. Y como pueden ver, esto ocurrió en el siglo V antes de nuestra era. Por ello es que cuando en el siglo primero, en el caso, por ejemplo, de los cristianos que escuchan la famosa historia, la parábola del buen samaritano y del conflicto que había entre judíos y samaritanos, estamos viendo por qué era ese conflicto tan antiguo, ya 500 años antes de Jesús, que fue otro judío, pero estamos analizando esto en un contexto para que entiendan aquellos que no están familiarizados con la historia del pueblo judío, para que comprendan que esto es un conflicto antiguo. Y es que cuando el pueblo de Israel regresa, los samaritanos que se habían quedado, estaban allí en la tierra. Recuerden que los samaritanos habían llegado porque cuando el rey, los asirios conquistan el reino del norte de Israel, se llevan cautivo a los de las tribus del norte
y traen a personas extrañas a la tierra, aunque según fuentes quedaron algunos que se mezclaron con estos y se creó una especie de religión también monoteísta similar a la religión del pueblo de Israel, con los textos de la Torá, etcétera, hasta este mismo día. Y recordemos que cuando el Judea es llevada al exilio por Babilonia y cuando regresa se encuentra a estas personas que están en la tierra y que dicen no, los dueños de esta tierra somos nosotros y nosotros somos el pueblo de Israel. Y aquí hay un conflicto que ocurre porque los judíos regresan y dicen, pero ¿qué es esto? Y entonces acontece que esto es lo que el contexto que estamos analizando en el caso de Esdras, porque estos samaritanos querían participar al parecer en la reconstrucción del templo y participar activamente en la vida de la comunidad y religiosa, pero los judíos que regresan y los líderes no lo permiten. Al parecer no se sabe si las razones de los samaritanos eran honestas o había algún que otro motivo por detrás. Y segundo, porque nunca se les vieron, en este caso no se les veía como parte del pueblo. El pueblo los veía como otra nación. Y por tanto hubo conflictos aquí, los samaritanos se opusieron a que se reconstruyera, si, ya que no les permitieron, se opusieron a la reconstrucción del templo, porque los samaritanos, tanto en aquella época como en el presente, afirman que el lugar de adoración no es Jerusalén, sino que es el monte Gezirín, en lo que hoy día sería en Samaria, Shomrom, y hasta este mismo día habitan en diferentes zonas en Israel, en Nablus principalmente. Ellos afirman que no es en Jerusalén donde se adora, sino que es en este monte en Gezirim. Y de hecho tenemos este relato en los evangelios, en el caso de Jesús. Hay un relato como cuando habla de el relato de la samaritana, comentan este hecho. Y el hecho es que ellos se oponen a que Esdras y que Nehemías estén fortificando Jerusalén, que estén con toda esta obra de construcción. Envían cartas al rey de Persia para que detengan las obras y crean toda una serie de conflictos y engaños para trabar todos los asuntos. Y si se dan cuenta, desde aquella época hasta el presente son los conflictos que ha habido, o no hasta el presente, sino que lo analizamos principalmente en el siglo primero, en el tiempo de Jesús, en el caso de los cristianos, para que tengan una mejor idea. Este conflicto que se habla entre judíos y samaritanos viene desde el siglo quinto, precisamente por esto, porque fueron, en aquella época se opusieron a la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, se opusieron a la reconstrucción del templo y la comunidad judía, hicieron realmente acciones de daño al pueblo, y de hecho se dice, según la fuente, cuando estaban reconstruyendo las Jerusalén y las murallas, etcétera, la gente tenía que andar armada porque precisamente por temor de que fuesen atacados por los samaritanos y por algunos árabes que los estaban ayudando. Por tanto, es significativo otra vez que es un conflicto antiguo y que se acentúa en el siglo primero y segundo, ya menciono, principalmente se menciona este hecho en los evangelios. Entonces, volviendo a la figura de Esdras, realmente vemos que también fue una figura muy importante en ahora esta comunidad judía en que había regresado del exilio en Babilonia y que ahora estaba comenzando nuevamente una minoría que fueron los que regresaron, porque hay que recordar que la gran mayoría del pueblo judío permaneció en Babilonia y también parte de los territorios de el imperio persa, que era la potencia en aquella época. Entonces, hasta aquí con este podcast sobre las figuras de Esdras y de Nehemías, figuras importantes en la reconstrucción de la comunidad judía en Jerusalén, y con una salvedad, una nota final agrego aquí, la figura de Esdras es tan fundamental que de hecho fue el que organizó todo el sistema que se utiliza hoy día en la sinagoga. De hecho, se le atribuye a él las plegarias, las oraciones que se rezan cada día en las sinagogas, se le atribuyen a Esdras por haber organizado este sistema de plegarias, en especial la Shemoneh Esrei o la Amidah como se le llama. Aunque aquí hay que mencionar que por supuesto los rabinos en el siglo primero, segundo también hicieron una serie de orden, de ordenanzas, de cómo se estructuró luego, en este caso, la religión judía, pero la tradición más antigua lleva hasta Esdras, en este caso, la estructura o el modelo, la base para lo que luego sería la estructura o el funcionamiento de la comunidad judía. Hasta aquí con este podcast, espero que haya sido interesante, gracias a todos por la atención y hasta un próximo encuentro.